Aleshores, del Antic Testament, llibre dels jueus, dels jutges, dels jueces, és capítol 10, els versículos del 20 al 21. El viejo le dijo al forastero: la paz sea contigo, yo proveeré a todas tus necesidades, pero no pases la noche en la plaza. Le llevó pues a su casa y echó pienso a los asnos. Y ellos se lavaron los pies, comieron y bebieron. Mientras alegraban su corazón, los hombres de la ciudad, gente malvada, cercaron la casa y golpeando la puerta le dijeron al viejo dueño de la casa: haz salir al hombre que ha entrado en tu casa para que lo conozcamos. El dueño de la casa salió donde ellos y les dijo: No, hermanos míos, no os portéis mal, puesto que este hombre ha entrado en mi casa, no cometáis esa infamia. Aquí está mi hija, que es doncella, os la entregaré. Abusad de ella y haced con ella lo que os parezca, pero no cometáis con este hombre semejante infamia. Pero aquellos hombres no quisieron escucharle. Entonces el hombre forastero tomó a su concubina y la sacó fuera. Ellos la conocieron, la maltrataron toda la noche hasta la mañana y la dejaron al amanecer. Llegó la mujer de madrugada y cayó a la entrada de la casa del hombre, donde estaba su marido. Allí quedó hasta que fue de día. Por la mañana se levantó su marido, abrió las puertas de la casa y salió para continuar su camino. Y vio que la mujer, su concubina, estaba tendida a la entrada de la casa, con las manos en el umbral, y le dijo: Levántate, vamos. Pero no le respondió. Entonces el hombre le cargó sobre su asno y se dirigió a su pueblo. Llegado a su casa, cogió un cuchillo y tomando a su concubina la partió miembro por miembro en 12 trozos y los envió por todo el territorio de Israel. Palabra de Dios. Pues te alabamos, Señor.